4 horas de que empiece esto. Son las 11:23 de la mañana. Me queda 1 hora y media para salir a Sanz y estoy muy nervioso. Gracias a mi esposa Marilori, que me ha ayudado a hacer bulto, me ha quitado peso de arriba de cosas que no necesitaba. Llegar al Cremallera de Nuria y ver la salida con la que nos vamos a encontrar me hace recordar aquella escena en la película de Shine donde veíamos el hotel en medio de la nieve. Pues aquí es igual. Bueno, pues hemos llegado ya al Valle de Nuria, aunque estamos en casi julio, pues la verdad es que hace bastante frío. Tenemos aquí a Judith y tenemos a David. Hoy dormimos en el albergue que está ahí arribota. Subiremos en el teleférico y mañana empezaremos a caminar allá atrás. Todas esas montañas que se ven ahí atrás. Pero bueno, llevamos un año preparándonos para esto. No tenemos cometiendo todos los errores que hemos cometido y creo que este año sí. A las 6 de la tarde dice que va a llover de mañana. Eso sí me preocupa un poco, pero bueno, nada. Es que la terminamos porque la terminamos. Bueno, y aquí ya llegaron el resto del grupo, así que seguimos nuestro camino. Nada, llegó el grupo y vamos a lo que vinimos. Ahora tomaremos el teleférico que nos va a llevar al refugio de Nuria. Y bueno, estamos en el refugio de Nuria, cenamos en 1 hora y 10 minutos. Pero miren qué belleza, miren qué lindo. Todo donde nos encontramos ahora mismo. Bueno, mensaje a todo lo que dicen que tú siempre estás de mal humor. Sí, es cierto, siempre estoy cabreado. Que siempre estás aburrido, dile a él. Es que esto es un rollo, no sé por qué. Dejamos los bultos, sacamos la ropa y decidimos dar una vuelta por todo alrededor del refugio Pico de Águila, jugando con las vaquitas, bueno, más bien viendo las vaquitas, hasta que llegó el momento de cenar, una rica y deliciosa cena cargada de proteínas y carbohidratos que nos iba a dar las energías necesarias para el día siguiente. Una vez terminada la cena, decidimos caminar otro poquito más, pero bueno, la noche llegó rápido y el frío también, quiero hacer saber. Nada, dormimos esa noche bastante espléndido, ya que sentíamos ese frío entrar en la habitación en su medida correcta. Así que cayó la noche, pusimos el despertador para las 5 de la mañana y a las 5 en pie, alistándonos para lo que sería aquel día tan maravilloso que marcará historia. Bueno, 5:42 de la mañana. Vamos a desayunar ahora. Ojalá que lo podamos hacer bien rápido para poder salir 6:15 como muy tarde. Una temperatura de 5 grados Celsius y dicen que en el día de hoy la máxima va a ser de 8. Estamos ya con el desayuno, bastante copioso. Está muy bueno. Está con tomate, jamón y eso. Bueno, y ya finalmente estamos listos para salir. Tras un año de entrenamiento y de preparación, hemos llegado al día. Chicos, señores, tras un año de preparación aquí estamos, lo vamos a lograr. ¿Cómo van esos ánimos, Por las nubes. Por las nubes, muy bien, esa es la actitud, esa es la actitud. ¿Desnudes qué? Por las nubes. Pensaba que ahora ya desnudimos. Bueno, nos vamos a desnudar también, Vamos a la chef de la chef. Irma, ¿cómo van los ánimos? Mal. Bueno. Arrancamos mal entonces. Bueno, chicos, Valle de Nuria, esto es lo que nos espera, creciendo. El clima frío, como dije antes, unos 4 grados Celsius. Y bueno, ahora mismo hay mucha paz y mucha calma aquí en el Valle de Nuria. Y es debido a que el primer cremallera
lleno de gente, llega a las 7:40. Así que debemos empezar a subir lo más rápido que podamos, porque a esa hora se pobla esto. Hemos llegado a Nuria ya, al santuario de Nuria. Ya empezamos a subir. Oh. Atravesamos el bosque San Gil, que es el último bosque verde que vamos a ver hasta que finalicemos la olla de Nuria al final del día. Luego todo será piedras y más piedras. Aquí se ve de atrás el Valle de Nuria. Muy bien, Paul. Tenemos a Ana María. Y Ana María. Y aquí unos caballitos preciosos. Salimos del bosque San Gil y empezamos nuestra subida hasta la roca del Ortigar. Es el primer calentamiento de todas las subidas que nos esperaban. Aquí vemos esa vaquita que está súper preñada. De esta vaquita comentar que a Ana María se le ha ocurrido ir a pasarle la mano y realmente patitas para que te tengo, todos a correr porque la vaca vino para encima de nosotros. Ahí dije, Mariloli, ¿qué falta haces? Ok, tenemos que nuestra próxima. Estamos a 3 kilómetros del Puigmal. 1:25. Lindísima la vista. Vamos muy bien. El grupo se va adelante y aquí vamos atrás suave. Filming. I wasn't even. Bueno, vamos rumbo al Puigmal, que no se ve porque la nube lo tapan, así que ya pueden imaginarse la altura que llevamos. Estamos pasando la zona del pluvial. Miren el frío que hace, que hay nieve en pleno final de junio, principio de julio. O sea, se puede imaginar ya el frío que estamos teniendo en este momento. Esta zona que empieza ahora, que es la zona del pluvial, es donde es el último tramo de subida al Puigmal, que es el pico más alto de la olla de Nuria. Qué frío hace. Miren, nieve. Una vez pasado ya el pluviómetro, empezamos la última subida más dura hasta llegar al Puigmal. Una subida donde realmente rompe las piernas y creo que hasta un poco el coco, porque es interminable, pero realmente la satisfacción de llegar a la cima lo vale todo. Aquí tuvimos un problema, y es que a medida que subíamos se ponía más densa la neblina, el frío era más intenso y el viento realmente insoportable, lo que nos hizo plantear si realmente íbamos a poder concluir la olla de Nuria, pero yo había dicho, este año la hago o la hago, así que realmente decidimos preparar las piernas, preparar los abrigos y seguir sobre todo muy psicológicamente preparado para lo que nos esperaba, que era bastante fuerte, porque cada vez el frío penetraba más, pero llegamos a la cima del Puigmal, que es la gran cima de toda la olla de Nuria. En solo un par de segundos nos separamos de gran parte del grupo que no pudo seguir por el frío intenso y el viento extremo que existía, así que
celebramos un poco y seguimos nuestro camino. Sí, estamos en el Puigmal, hace mucho viento y nada, ya vamos. Seguimos nuestro rumbo. Para suerte nuestra, dejábamos atrás todo el frío intenso y aquellos vientos con la neblina muy densa a nuestras espaldas que daban en el Puigmal y se vislumbraba un brillante sol por delante de nosotros. Nos encontramos ahora en el pico del Segre. Bueno, estamos listos para subir. Vamos a cruzar el Collado de Finisterres, que es para mí el punto del infierno por lo fuerte que es. No se aprecia la altura de esa montaña. Luisa, how you feeling? Hola, I'm feeling good. That made me very happy. Y bueno, como estaba, la dureza de esta montaña es que visualmente parece poca, pero mañana nada poca. Ok, pues nada, seguimos aquí en el Collado de Finestrellas. Ya hemos comido, hemos hecho una pausa para comer y seguimos en ruta. Antes de que iba a llover a las 6, ahora llueve a las 9 de la noche. Ya tenemos el refugio. Yo espero para ese entonces. Nos enfrentamos ahora a una subida que me marcó mucho la vez pasada por el impresionante desnivel que tiene. Pero no solo eso, sino que visualmente engaña y hace una mala jugada psicológica. Nos encontramos en la cima a una chica solitaria que hacía parte del camino. Realmente nos asombró cómo iba ella solita caminando por toda la olla de Nuria. Y ahora nos encontramos en el pico de Finestrellas. Tenemos Vall de Núria al lado, eso es España. Y aquí tenemos Francia. Un sueño, muy bonito, muy bonito. Nos faltan solo 12 kilómetros. Me. I want somebody who cares. I need a lover who never leaves me. I need somebody who cares. I've been searching my life, I just couldn't find it. The special someone to give me my heart. I've been searching my life, but then I found it. Now I won't let you out of my sight. I wanna keep this feeling forever and ever. I'm there when you need me, whenever, whenever. Keep this feeling forever and evermore. Aquí tenemos España, Francia. España, Francia. Ostras, pues tiene mucho mérito, ¿eh? Sí, bueno. Hombre, sí. Hoy me he lanzado, estaba en el Puigmal y he dicho, hostia, no sé si me lo hago, pero no me he puesto, pues atrás. ¿Y hasta dónde tú Pues llegas? nada, Oye, ¿hasta dónde, cuál estás haciendo? ¿O vas Hasta el improvisando? Colderil, no, hasta el Colderil y luego de allí bajas. Ah, y ahí Vale, baja. bajas. Sí, Vale, es vale. que tengo el tren a las 6:30, yo creo que voy bien. Pero... Vale, vale. ya, hay que ir con cuidado. Ahora sí, además que ya me noto casada y... Sí. Mira, bajando el Col de In, que fue lo que yo bajé el año pasado, la vista es muy bonita. Sí, y es No. difícil la bajada. No. Llega un momento que medio te pierdes. O sea, digas eso. no. Medio se cierra el camino. Ah, vale. Pero óyeme, tú sigues las marcas blancas y rojas. Ah, sí, de la G... de GR. Ah, ahí pone la GR11. Esta es la última parte donde veremos a nuestra amiga, que nunca más volveremos a ver. Paul decidió también abandonar en el collado de Ain, que viene más adelante. Seguimos el rumbo a por todas. Bueno, pues hemos llegado al collado de Ain. En el collado de Ain fue donde tuvimos que abortar el año pasado por la tormenta peligrosa que nos atrapó. No nos atrapó porque al final pudimos escapar, pero bueno, hemos llegado al collado de Ain
que es el punto de aquí para adelante. Todo es desconocido para mí. Y arriba está el todo y donde vamos a subir. Acaba de abortar Paul, otro man en la ruta. Vamos subiendo rumbo al pico de Eine. Hola. Estamos subiendo al pico de Eine, que es el que tenemos justo ahí atrás. Estamos literalmente en la frontera de Francia y España. Aquí vemos Francia, España. Así que tenemos un pie. El pie derecho ahora mismo en el lado de Francia, el pie izquierdo en el lado de España. ¿No? ¿Dónde estamos? Aquí, mira, Pic de Eine. Pic de Eine, sí. Estamos aquí, hemos hecho un montón, tío. No, mira. Bueno, nos falta... Es que de hecho, ya la que viene ahora es como ya la última, dura. Sí, esta, ¿no? Y luego, esto lo pusiste como un punto crítico también por esta subida, ¿no? Ajá. Y luego ya... Y ya empezamos a bajar. Bueno, empezamos a bajar, ¿no? Aquí seguimos nuestro camino por un totalmente nuevo sendero, porque para mí todo era nuevo. Recuerden que yo el año pasado se quedó en el collado de Eine, así que vamos a la cima. Nos encontramos ahora en el pico de Eine. Francia a mi espalda. Aquí tenemos el pico. Y ahora vamos rumbo hacia allá para seguir bordeando por la olla. La vista es espectacular. Empezamos un tramo realmente para nosotros bastante angustioso, debido a que es donde en toda la ruta empieza a llover, el viento es muy fuerte chocando con nuestros cuerpos, la neblina cada vez se hacía más fuerte, pero seguíamos nuestro rumbo hacia el pico de No Fonts. Lo que no nos imaginábamos todavía era que al ser tan densa la neblina debimos cambiar la estrategia de caminar e íbamos unos al lado del otro, ya que no nos veíamos apenas, pero con la pericia y la buena señal del GPS concluimos la ruta sin ningún problema. Anexo le dejo el sonido tal cual original de la lluvia y el viento en nuestro cuerpo. Encontramos en el pico de No Fonts. Así está el clima en este momento, pero vamos muy bien, muy bien. Ace, how are you feeling? Yeah, good. Are you liking the road? Not too bad. I'm liking the fact the sun's come out and the rain has stopped. Yes. And the route's been beautiful. Yes, it's true. What I am concerned is maybe we are above the clouds. Maybe when we're going down. Yeah, we'll go back through. Exactly. Enjoy what we can. Wow, look at those mountains. Wow. Yeah, wow. Rumbo al collado de No Fonts. El clima ha mejorado mucho y de hecho se puede apreciar que hermoso, pero ha sido espectacular y muy sorprendido de mi resistencia. Aquí nos dirigimos al No Creus ahora y hemos encontrado un refugio aquí en la montaña.
Hey, how are you? Very good. Are you enjoying it? Loving it. I'm so glad. Aquí atravesando el collado de No Creos. Se ve ni mierda. Pero vamos súper bien. Vamos bien. Llama a la bajada. Llegamos llegado a No Creos. Está dedicado a mi Valeria. Por aquí fue que cruzamos cuando fuimos a Caranzá, que veníamos de ahí. Así que ahí vamos. Sin perder mucho tiempo, pero recordando a mi hija Valeria, decidimos seguir nuestro rumbo al tramo final, que es la subida y el pico La Fosa del Gigante. En ese tiempo estaba lloviendo bastante, empezamos los granizos en nuestro cuerpo, sentíamos cómo nos golpeaban las piernas, brazos y cabezas. La lluvia constante hizo de ese tramo bastante desagradable, pero importante, nunca sentimos que nuestra vida corría en peligro. Realmente disfrutamos mucho y saber que estábamos cerca nos dio mucha adrenalina de terminar. Y ahora granizando. Ok, ahora resulta que está granizando. Dios, una experiencia impresionante. Granizo. Hemos subido al pico Cornuda. Un pedazo de subida. Faltan solo 4.29 3.68 kilómetros. Ya hemos bajado la nube, que era la que traía en la lluvia. Ya vamos a la bajada final. Y allí, en la entrada, ahí. ¡Lo logramos! Lo logramos, Beatriz. Y ahora pasando la verja, pasando la verja. Sí. Lo logré, gracias. Gracias, chicas. Gracias, chicas. Un beso, amores. Así es. Así es, callando mucha boca. Así mismo. Bye, mamá. Bye, mis amores. Bye. Bye, amor. Mira, David. Coño, chicas, de verdad. Gracias, de verdad. No, a ti. Qué guay, lo conseguimos. De verdad, te he dicho felicidad, señores. Lo conseguimos. De verdad, gracias, señores. Mucho. Oye, yo sé. Pero es que nos cayó granizo, lluvia, viento, casi salíamos volando. Wow. Estamos súper preocupados porque cuando habíamos
No granizó, no cayó de todo. De todo, de todo, de todo. Ay, hermano. Eso por el apoyo. Gracias, chicas. Ay, Jordi, gracias. Ansel y Dan no han llegado. No, y ha habido trozos, le he pasado fatal, ha habido algún trozo. En general muy bien, pero no, nadie lo ha visto. Gracias por el apoyo. Gracias. Martita. Nos cayó de todo. Estic destrozada, una patata tota. Ay, gracias. Molt bé, però... Gracias, de verdad. Wow.
posible terminar este documental sin dar las gracias a mi esposa Mariloli, a mi hija mayor Valeria, a mi hija menor Noelia. Gracias, chicas, por apoyarme en cada una de mis locuras y haber estado para mí al momento de llegar a la meta. Las amo, princesas, con todo mi corazón. Ese mismo fin de semana vinieron de Miami Alejandra y Andrea, mis sobrinas amadas, quienes estuvieron conmigo apoyándome también. Gracias, chicas, por venir desde Miami a pasarse el mes de junio con nosotros. No puedo dejar a mi mamá, de último pero no menos importante, por haberme apoyado cuando de pequeño me iniciaba en esto de las montañas y mis andaduras. Te amo. A todo el grupo, aquellos que empezamos con mucha ilusión pero que no pudieron terminar por las condiciones meteorológicas, chicos, gracias por ser parte de la aventura de Jorditos. Gracias por ser parte de hacer historia junto conmigo. Los extrañaré y nos vemos en la siguiente aventura seguro. Domestic violence. 5179 Fountain Avenue, code 2, RDS 669, apartment 8, incident 227. 1181 in Hollywood, no Hollywood available, domestic violence. 5179 Fountain Avenue, code 2, RDS 669, apartment 8, incident 227.